Good morning. We will be offering a remote simultaneous interpretation module today. To access this service from a cell phone, first click on the ellipsis or three-dotted icon on the bottom right-hand side of your cell phone screen. From the drop-down menu, select the language interpretation option. Select the English language. There's also an option to mute the original audio. Click on the Done button at the top right-hand side of the screen. You will begin to hear the English interpretation. To access the module from a computer, click on the interpretation module on the Zoom control bar. Select the English language. There's also an option to mute original audio. You will begin to hear the English interpretation. Muy buenos días a todos. Hoy tenemos servicio de interpretación simultánea. Para acceder al módulo desde un celular, haz clic en el icono de los tres punticos en la parte inferior derecha. En el menú desplegable, selecciona la opción de interpretación de idiomas. Selecciona el idioma español. Haz clic en el botón finalizado en la parte superior derecha. Comenzarás a escuchar la interpretación hacia el español. Interpretación simultánea remota desde una computadora. Haz clic en el módulo de interpretación en la barra de controles de Zoom. Selecciona el idioma español. Comenzarás a escuchar la interpretación hacia el español. Bueno, muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este seminario que hemos titulado Family Owned Companies, Risk Mitigation through M&A and JVs. Y al respecto, este grupo de panelistas que en un momento presentaré, cuando estábamos mirando la situación de Latinoamérica, particularmente todo lo que ha sucedido a raíz del COVID, todo lo que hemos visto a raíz de las protestas, lo que se llama el social unrest, pues pensamos inmediatamente en muchas de las familias latinoamericanas que de alguna manera han concentrado o tienen concentrado su riesgo precisamente en la región. Y frente a eso pensábamos qué podrían hacer las familias más allá de lo que normalmente hacen de tener algunos ahorros por fuera o tener algo en unas fiducias o algo por el estilo, qué podrían hacer realmente para diversificar de una manera efectiva el riesgo. Y allí se nos ocurrió que pues definitivamente una de las maneras más eficaces de hacerlo, que los aquí presentes lo hemos vivido por muchos años, es la de hacer lo que se denominan comúnmente pues JVs o se pueden hacer transacciones de M&A, Mergers and Acquisitions o fusiones y adquisiciones. Y en ese sentido nos pareció que sería bien interesante para las familias y demás partes interesadas que les diéramos como una visión de cómo pasaría y en realidad qué es lo que está ocurriendo en este momento en Latinoamérica. Entonces, para presentar muy brevemente este seminario, en primer lugar quería presentarles a Munir Jalil. Munir Jalil es el economista jefe de BTG Pactual para la región andina. Trabajó en el Banco de la República de Colombia como investigador, asesor de la Unidad de Programación e Inflación. Después ha sido profesor de la Universidad de los Andes, la Universidad del Rosario, la Universidad Externado, del Valle y AFIT, y en Estados Unidos igualmente ha sido profesor visitante de la Universidad de California en San Diego, UCSD, y de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. Es economista de la Universidad del Valle y doctor en economía de la Universidad de California. Entonces, hemos dividido esta charla básicamente en tres capítulos. Un primer capítulo en el cual Munir precisamente nos contará qué es lo que está pasando en Latinoamérica desde el punto de vista político, desde el punto de vista macroeconómico. Todo lo que estamos viendo con las elecciones, por ejemplo, las del Perú, las del Ecuador, las protestas que se han dado en Chile, que se han dado en Colombia, y más recientemente, pues digamos, las perspectivas hacia el futuro. Posteriormente tendremos un segundo capítulo en el cual Tarun Stewart, que es socio de la firma Paul Weiss en Estados Unidos, nos va a comentar esencialmente sobre cuáles son esas alternativas cuando tenemos M&A deals o tenemos JVs y en particular qué se puede esperar de los distintos agentes o actores con los cuales las familias latinoamericanas podrían vincularse. Pensemos, por ejemplo, en socios estratégicos, en una multinacional que está en el mismo sector. O de igual manera pensemos en otras familias que pueden ser representadas o bien directamente por ellas o a través de las denominadas family offices o oficinas de familia.
Y por último, igualmente, que han tenido, digamos, un protagonismo importante en la región a través de los fondos de capital privado. Después de que Tarun nos dé esta presentación, vamos a pasar a un panel que estará liderado por Ángela García, de Brigario Urrutia, y en donde discutiremos precisamente la perspectiva para cada uno de nuestros países desde la visión de las familias. O sea, qué es lo que las familias pueden esperar y qué deben hacer para prepararse para una transacción de M&A, para un JV, y cómo ello contribuye efectivamente a diversificar el riesgo. Entonces, confiamos que esta presentación sea de su interés. Creemos realmente que es un momento muy oportuno para que las familias latinoamericanas estén considerando estas opciones. Y sin más preámbulo, le paso la palabra a Munir para que nos cuente cuál es su visión sobre lo que está ocurriendo en nuestra región. Adelante, Munir, por favor. Muchas gracias, Sergio. Con los muy buenos días a todos. Pues entonces la idea es contarles brevemente sobre efectivamente cuáles son las perspectivas macroeconómicas que estamos nosotros manejando y entender de alguna manera también un poco, no mal haríamos en pensar en la región como una isla. Tenemos que entender también las aguas externas que estamos navegando, que de alguna forma u otra tienen mucho que ver. A mí siempre me preguntan qué es lo que hace que los precios de los activos se muevan en cada uno de los países de Latinoamérica y tal vez uno de los puntos más importantes, seguro que la gran mayoría de ustedes ya lo saben, y es que es mucho menos lo idiosincrático y es mucho más las tendencias comunes, los factores externos, los que terminan generando esos movimientos. Al final siempre hay una fuerza gran generadora de volatilidad, como muy bien también lo mencionaba Sergio, que es la parte política. Entonces tenemos que hacer una referencia a eso porque claramente en lo que respecta a Latinoamérica estamos en un punto en donde hay unas por lo menos factores generadores de incertidumbre grandes, de los cuales pues necesitamos entender cómo vamos a hacer para poder lidiar en cada una de las geografías con eso. Brevemente sobre las aguas que estamos navegando, definitivamente lo primero que tenemos que entender es que estamos en un ambiente muy volátil. La volatilidad no solamente se está dando en nuestros mercados, sino que esa volatilidad es un fenómeno que se está dando a nivel de absolutamente todos los mercados en el mundo. Y viene generado por muchos factores. Tal vez yo trato aquí de resumirlos con 4 punticos. El primero es esa aproximación que estamos teniendo hacia los datos de medio vaso vacío, medio vaso lleno. El mundo de un día para otro cambia completamente la interpretación de los mismos datos. Por ejemplo, llevamos mejoras consecutivas en las perspectivas de crecimiento económico en todo lo que va del año, inclusive desde octubre del año pasado, cuando salió el primer reporte del Fondo Monetario Internacional y nos hablaba de unos crecimientos económicos específicos buenos ya para el 2021. Lo cierto es que llegó enero y se revisaron al alza, llegó marzo y se revisaron al alza, abril y se revisaron al alza y se continúan revisando al alza, pero las revisiones al alza de comienzo de año fueron un factor dinamizador, por ejemplo, para el mercado de acciones, se interpretaron como más ventas, se interpretaron como más dividendos y terminaron siendo un factor generador de rally. Las interpretaciones ahora de ese mayor crecimiento económico no se están viendo como un factor generador de rally, se están viendo por el contrario como un factor generador de esto viene por lo fiscal, estas presiones fiscales seguramente van a seguir poniéndole un poco más de juego a este tema que es el segundo punto, que es ese fantasma de una inflación persistente que nos está persiguiendo en el mundo. Desde la crisis financiera del año 2009, nosotros no teníamos presiones inflacionarias en el mundo desarrollado y ahora por primera vez estamos viendo unas altísimas presiones inflacionarias, una inflación ya en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que está ya pues por encima de niveles del 4%. Entonces, esa dinámica que estamos viendo de los precios ya empieza a repetirse mes tras mes y empieza a generar dudas en términos de por cuánto tiempo vamos a tener esta inflación persistente. Hay un hecho que es el que vienen defendiendo los bancos centrales, tanto del mundo desarrollado, la Fed en Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, y es que ninguno de los factores que hoy en día están generando inflación son factores de demanda, son factores de oferta, son problemas de supply chain, son una cantidad de cosas
que de alguna manera pues, u otra están haciendo que los costos de producción se suban en todas partes del mundo y que las condiciones de mercado, en la medida que lo vayan permitiendo, en otras palabras, en la medida que se van dando reaperturas, eso se pueda transmitir y se pueda terminar generando, traspasando al consumidor final. Entonces es ese proceso el gran generador de inflación. La pregunta es esto, ¿cuánto puede durar? ¿Cuánto vamos a estar en el mundo en ese proceso? Y de alguna manera entonces si eso va a terminar afectando las expectativas de inflación. Y vía eso, una pelea que hay hoy entre los mercados, que es mi tercer punto, es el Fed jugando, la Fed jugando al pastorcito mentiroso, diciendo, y pues, o sea, que ya diciendo, no, tranquilo que esto es transitorio, y el mercado que ya no le cree. Mercado que ya está muy posicionado a una situación en la que pues básicamente esa creencia de no, si esto es transitorio, ya se viene diciendo tanto que tal vez lo que está esperando el mercado y lo que está ya o para lo que se está posicionando es para un mundo en donde la inflación posiblemente puede estar un tiempo alta. Vamos, ese es el otro punto. Y el último punto que quiero hacer de este contexto externo, pues es que igual tampoco podemos olvidarnos que en el muy corto plazo, listo, la Fed movió y está anticipando sus movidas de incrementos de las tasas de interés, sí, pero está subiendo en 2023. Entonces, las tasas desde hoy hasta, si es correcto ese movimiento, estarían bajas desde hoy hasta el 2023. Estamos en un ambiente entonces donde esas tasas externas de muy corto plazo se mantendrían todavía bajas, en un ambiente de liquidez que también todavía está abundante, a pesar de que van a haber discusiones para el retiro de esos programas de liquidez, de aquí a que eso se convierta efectivamente en una disminución de los niveles de liquidez, estaríamos hablando seguramente segundo semestre del 2022. Entonces, no podemos olvidar eso, porque eso creo que genera, y más para el tema que estábamos escuchando de Sergio, el tema de JVs y de M&A, pues se convierte en un punto interesante y diría yo de alguna forma favorable. Para la región, el otro punto es que para la gran mayoría de Latinoamérica, pues específicamente, digamos, si miramos los países suramericanos, el ambiente de precios básicos de los commodities, de los bienes básicos, ha sido muy favorable. Tenemos un boom en metales básicos que sin lugar a dudas ayuda a economías como Chile y Perú. Veníamos con unas expectativas positivas de recuperación en los precios del petróleo, pero hemos sido sorprendidos con niveles mucho más altos. Un Brent que se encuentra ya a niveles de $75, muy bueno para Ecuador, para Colombia, para Venezuela. Nos ha tomado eso sí en un ambiente, el caso particular del petróleo y de las producciones de estos países donde las producciones están cayendo. Entonces el P por Q, tomar el precio y multiplicarlo por cantidad, no necesariamente está mejorando en la misma proporción porque las cantidades producidas han disminuido, pero definitivamente el ambiente es favorable. Una recuperación de precios que estuvieron en promedio el año pasado en $40 para el caso del Brent, ya verlos por los lados de $68, que es lo que se espera el promedio de este año, pues sin lugar a dudas es uno de los mayores ingresos. E inclusive el caso de los alimentos, grandes potencias en la región productores de alimentos como Argentina y Brasil, pues se ven beneficiados sin lugar a dudas con los grandes incrementos también que hemos visto. Si uno mira el indicador por ejemplo, de la FAO, que mira lo que es maíz, trigo, soya, y uno encuentra que se han visto incrementos de más del 40% lo que va del año en este indicador, indicándonos pues básicamente que tenemos un ambiente positivo para la producción de esos bienes. El otro punto que tenemos que entender para ya entrar a hablar de las perspectivas, pues sin lugar a dudas tiene que ver con la estrategia de vacunación en Latinoamérica. Y la estrategia de vacunación en Latinoamérica, pues lo cierto es que tenemos que ser sinceros, pues nada que ver con la estrategia del mundo desarrollado. Tal vez el único país que en ese sentido sí se ha podido mover en esa dirección es más Chile. Pero una de las cosas pues que estamos viendo en este momento, en esta situación, pues es que han habido mejoras, estamos por fin viendo procesos que se aceleran en algunos países en lo que respecta a llegar a unos porcentajes de población, pero todavía lentos y por debajo de lo que se ve en el mundo desarrollado. Estamos avanzando en las estrategias de vacunación, los países han venido aprendiendo en términos de esas estrategias de vacunación, pero mientras aprendemos de eso, están apareciendo nuevas variables. Y también empieza a aparecer un fantasma de cuál fue la vacuna que nos aplicamos en cada uno de los países. Está viéndose ya que algunas de las nuevas variables
variantes son muy fuertes y que de pronto algunas de las vacunas no van a poder funcionar contra esas variantes. Y por consiguiente, entonces, en el caso de las que sí funcionan, las tipos del mRNA, de pronto se está hablando inclusive de la posibilidad de que con una tercera aplicación de la vacuna de pronto hacia el otoño de pronto el mundo desarrollado eso puede ser necesario, todavía no es lo que se ha decidido, pero nosotros que apenas vamos en el proceso de vacunación, pues nos estamos encontrando ya que también pareciera tener que importar mucho de dónde está viniendo las vacunas que estamos comprando para ver si efectivamente funcionan. A nivel de una dosis estamos avanzando, a nivel de porcentaje de personas completamente vacunados, todavía podemos ver que el desarrollo es pobre y eso es algo que tenemos que tener siempre muy presente. ¿Por qué? Porque cuando ya entramos a hablar de Latinoamérica, una de las principales hipótesis que nosotros estamos manejando es que los países que sean más eficientes en los procesos de vacunación van a converger más rápido, van a crecer más rápido, van a poder llegar más rápido a los niveles de PIB pre-pandemia. Digamos que ese es como el primer objetivo. El primer objetivo es poder volver a producir lo mismo que producíamos antes de la pandemia. Ese es el objetivo. Y aquí decimos aquellos países que puedan abrirse más rápidamente porque lograron llegar a estos niveles de vacunación lo suficientemente altos que les permita lograr esa reapertura, van a llegar más rápido a esos niveles pre-pandemia. Y lo otro, que es el punto que mencionaba Sergio, sin lugar a dudas, es que estamos ante un ejercicio de ciclo político que ha comenzado en la región y que lo único que nos va a generar es volatilidad. No tenemos cómo evitar que no se nos genere volatilidad. Al final, pues vamos a tener unos resultados, ya voy a hacer un poco de referencias a los países en particular, pero digamos que en términos generales va a ser absolutamente importante para entender el desarrollo futuro, entender pues y saber cuáles son esos resultados finales de esos procesos políticos, para poder saber qué va a pasar con los procesos de inversión y con los procesos de consumo, sobre todo de bienes durables, ¿no? Las compras de bienes durables. En BTG, nosotros pues hacemos la cobertura de los países en donde tenemos presencia. Entonces, estos son los principales países de Latinoamérica. Y aquí están nuestros pronósticos, lo que estamos viendo nosotros en materia de crecimiento económico. Para este año claramente está jugando mucho, de manera muy importante, pues el proceso de la base estadística, las caídas tan fuertes que vimos en 2020, pero tratamos de incorporar en esos pronósticos también lo que respecta a los procesos de vacunación. Es así pues como podemos decir, pero como la brasilera estaría creciendo este año 5.3%, Argentina un 5.5%, Chile es el país que más lograría, digamos en términos generales, más lograría despegar este año precisamente porque es el país más avanzado en sus procesos de vacunación, entonces hablamos de un crecimiento del 7%. Colombia lo tenemos con un 5%, pero muy probablemente estoy en ese proceso en este momento, en esta semana, precisamente estar revisando los datos, creo que va a venir un poco por encima del 6%. La resiliencia del proceso de crecimiento de Colombia me ha sorprendido mucho en este segundo trimestre que ha estado marcado por la aparición de un rebrote y combinado por todo el estallido social que se dio en Colombia en mayo, pero que parece ser, por lo menos lo que estoy mirando ahora en data, que es preliminar, pero igual no va a terminar afectando la economía de una manera tan profunda como inicialmente la creíamos. Creo que sí van a haber unos impactos, nadie está diciendo que no. Obviamente la economía se habría comportado muchísimo mejor en ausencia de estos factores, pero sin lugar a dudas vivo siempre sorprendido, tengo un poco más de 20 años haciendo esto y siempre me sorprende esa resiliencia del crecimiento colombiano. En el caso de México hemos venido también mejorando las perspectivas de crecimiento para este año, llevamos en un 6%, y en el caso del Perú vamos también a hacer una revisión al alza porque los datos que nos está mostrando la actividad económica ya de Perú del segundo trimestre ameritan una revisión al alza. Lo más probable es que se nos va a tener una revisión importante. Perú este año estaría creciendo más por los lados del 11% en los estimatorios preliminares y que también estaremos actualizando para el próximo año. Pero como el objetivo no es tanto 2021, sino pensar hacia adelante, lo cierto es que es bien importante también que entendamos qué es lo que va a pasar con el crecimiento económico hacia adelante. Cuando ya vemos un Brasil en 2022 creciendo 2.2, un Argentina 1.5, un Chile 2.5, un Colombia 3.6, un Perú 3, un México 3, perdón, y un Perú 4%. Estamos hablando de una convergencia hacia crecimientos ya a partir del 2022 más normales en el sentido de que pues ya no van a estar marcados por el efecto de base estadística, sino que ya va a ser marcados más porque estamos preparados o no para lograr ese crecimiento. Entonces, ¿cuáles son los supuestos del 2022 hacia adelante para tener estos números?
Pues los supuestos es que estamos por lo menos un status quo en materia de institucionalidad se está manteniendo, y eso es lo que hace que nuestros números pues sean y tengan esa dinámica. ¿Dónde están los retos para poder mantener ese status quo de la parte de la institucionalidad? Sin lugar a dudas, en el proceso político, sin lugar a dudas. Ya tuvimos elecciones presidenciales en el Ecuador, ya terminamos elecciones. En el caso de Ecuador, pues hubo una sorpresa en términos de que el resultado pues terminó siendo favorable para el candidato, digamos, de derecha. En el caso de Perú, yo digo que aquí es cuestión simplemente de tiempo, pero pues nuestro supuesto es que el presidente va a ser Pedro Castillo, y vamos a depender mucho de efectivamente cuál va a ser el gabinete, a quién va a poner él en su ministerio de finanzas, si es Pedro Franque, una persona que ha venido siendo muy, por lo menos hablando mucho hacia medios en términos de esa estrategia y con una estrategia mucho más conciliadora, y por el lado del el reemplazo de Velarde, el gerente del Banco Central, que de alguna manera pues es una pérdida importante y que va a necesitar un reemplazo de peso después de muchos años que efectivamente Julio Velarde ha hecho un trabajo excepcional en el Banco Central de la Reserva del Perú. ¿Cuál es el punto? Hay un factor común. Tenemos en Chile también todo el proceso de la convención constitucional que se hizo pues inicialmente en abril, y vamos a tener elecciones presidenciales en la primera ronda en noviembre, segunda ronda seguramente en diciembre, pero hay algo interesante que se está empezando, una palabra que empieza a mencionarse, que el caso de Chile se empezó a mencionar con las protestas, que es el de una asamblea constituyente, que es el de un cambio a la constitución. Pedro Castillo en el caso de Perú también ha venido hablando de eso, de un cambio a la Constitución. Y ese es un punto importante porque es un factor que genera mucha, por lo menos hasta que no queda claro cuál es el texto y cómo queda el texto, genera mucha incertidumbre y puede frenar de alguna manera procesos de inversión en la región. Hasta que no se sepa cuál es el texto exacto de cómo es la propiedad privada, de cómo si el Banco Central en Chile es independiente, si vamos a mantener de alguna manera qué cantidad de derechos, eso sí sabemos que una grandísima cantidad de derechos que van a quedar consignados, más bien pocos deberes, pero una grandísima cantidad de derechos que van a quedar en el caso de Chile. Y en el caso, pues, definitivamente de Perú también se habla de abrir esa caja de Pandora de una asamblea constituyente. Si ese proceso Castillo, el presidente Castillo decide seguirlo, el futuro presidente Castillo decide seguirlo básicamente para el caso de Perú, y ellos son exitosos en eso, volvemos a hacernos esas preguntas. Las mismas preguntas de Chile aplicarían perfectamente para Perú. En el caso de Colombia, pues hemos visto de alguna forma pues también una gran cantidad de protestas sociales en donde creería yo, me atrevería a decir que el gran error de estas protestas fue mantener los bloqueos por un periodo de tiempo muy largo. Creo que eso hizo que la opinión pública se fuera en contra, terminaron afectando, pegándose un tiro en el pie, como decimos acá, asociado pues a ese tema de las protestas, y creo que ellos mismos terminaron debilitando su movimiento precisamente por decidir extenderlo. Además pues de que hoy en día en pleno pico de pandemia, todo el mundo sabe que gran parte de Colombia tener hoy en día más de 600 muertos diarios por cosas del COVID se debe en buena medida a que no se siguieron ningunos protocolos para poder mantener estas protestas vivas. Entonces un sentimiento muy negativo, diría yo, hacia las protestas, lo cual le ha favorecido a un gobierno que a hoy no sabemos si fue como parte de la estrategia, yo diría que no, pero sino que simplemente tuvo la suerte de no hacer mucho y le terminó funcionando, un poco la estrategia. Tuvimos un resultado positivo en México en las elecciones legislativas del 6 de julio en términos de esa búsqueda que tenía el presidente López Obrador, también de cambiar la Constitución, pero que ahora se ve frenada precisamente porque después de estos resultados, por lo menos eso no lo va a poder hacer, no va a contar con los votos para hacerlo. Y el último punto que quisiera hacer, pues, o sea, tenemos elecciones legislativas en la Argentina, y en el caso de Brasil, vamos a tener una pelea de titanes, ¿no? Por un lado, pues básicamente vamos a tener las dos fuerzas, la fuerza de izquierda básicamente con la presencia muy seguramente de Lula da Silva, y la fuerza de derecha básicamente también con el presidente actual. Entonces vamos a tener ahí un clash de titanes bien, bien importante. Ya sabemos por lo menos
lo aprendimos durante la presidencia anterior de Lula, que él de todas maneras no es una persona extrema, pero definitivamente son factores que hacen pensar a la región y que van a ser grandes generadores de volatilidad y que, como lo decía, van a afectar sin lugar a dudas desde el punto de vista macroeconómico la toma de decisiones de inversión y la toma de decisiones inclusive de consumo de los hogares en lo que respecta a consumos de bienes que llamamos nosotros durables. Pueda comprarse un apartamento en una situación en donde todavía no tengo claro cuál es lo que piensa la Constitución sobre la propiedad privada, voy a tomar ese tipo de decisiones, de nuevo, son cosas que se pueden posponer y podrían generar cierto sesgo a disminuir eso es tanto el consumo como la inversión y afectar de alguna manera el crecimiento económico. Nuestro supuesto, como vuelvo y lo repito y con esto ya termino, es un supuesto en donde vamos a hablar pues básicamente de un contexto en el que por lo menos hay un mínimo de institucionalidad que va a perdurar en las regiones, pero tenemos que entender que el ambiente va a ser de mucha volatilidad. Y con esto pues terminaría yo mi intervención. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Munir. Definitivamente muy interesante y como lo mencionábamos en la presentación de la charla, creo que se nos viene para Latinoamérica otra época un poquito como de carrusel, de subidas y bajadas, y por eso precisamente consideramos que para las familias es muy importante mirar las estrategias de diversificación. A continuación, según lo anuncié, tenemos a Tarun Stewart. Voy a hacer la presentación de él en inglés. De ahí en adelante, él va a hacer la exposición y posteriormente Ángela va a estar ayudándonos con algunas preguntas. Se me había pasado decirle a todos los de la audiencia que en el icono de Q&A pueden presentar las preguntas que quieran y las estaremos respondiendo al final de cada intervención. Entonces, una solicitud muy amable para que por favor nos hagan las preguntas. Nos gustaría que fuera lo más interactivo posible. En la medida en la que vayan haciendo preguntas, las podemos ir respondiendo o si prefieren que las respondamos al final igualmente. So just to move on with Tarun's presentation, Tarun, as I mentioned, is a very well-known partner at Paul Weiss, which is one of the most recognized firms in the US. He lives in New York City. Tarun is a member of the firm's merger and acquisitions and private equity groups, and his practice focuses on cross-border mergers and acquisitions and private equity transactions. Tarun has worked on a variety of public and private company mergers, asset deals, stock deals, joint ventures, venture capital deals, recapitalizations, and buyout transactions. His education is at par with his experience. He's a JD from Yale Law School back in 1996, and A.B. Brown University 1993 magna cum laude. So without further ado, Tarun, more than welcome. We're eager to hear you and hopefully give us some insight as to how the Latin American families can prepare themselves vis-a-vis the current circumstances in the region and being better prepared to deal, be it with a private equity fund, with other families, through family offices, or through strategic investors as well. Thank you so much, and take it over, Tarun. Thank you, Sergio. I appreciate the very kind introduction, although I think mentioning the year that I graduated from law school and indicating my age was a little unnecessary. Just turned 50 recently, and I'm a little sensitive about that. That was just to praise how young you look. Well, thank you for the kind words. And I'm going to focus today on talking primarily about U.S. private equity investing. And we'll also draw some other comparisons, but I think for any businesses that are considering taking investment from a U.S. private equity firm, there are some definite pros and there are some definite cons that should be considered. So that's what will be the focus of my presentation today. And I just want to confirm, I hope everyone can see the screen. It's well known, I think, that U.S. private equity firms today have an unprecedented amount of committed capital to deploy. And here's some charts that show what's happening. The amount of dry powder, meaning the investment, the amount of money they have to invest is at an all-time high.
And the competition for investment opportunities in the US is particularly fierce, and the valuations are very high. So increasingly, the larger US private equity firms are looking for investment opportunities outside of the United States, and in particular in Latin America. So let's focus a bit on what the hallmarks are of a US private equity investment. The firms are looking for opportunities that either involve privately held businesses that have steady cash flow that can be leveraged, or that have significant growth prospects. And the US private equity firms will be looking to invest alongside the founders or family owners of a business, and will expect those founders or family owners to continue to be involved in the business and vested in its success. So they're not looking necessarily to do complete buyouts, but are looking to invest alongside people that have industry and business expertise and local knowledge. The US private equity firms are very flexible in terms of how they structure their deals. That may include acquiring a majority of a business, a minority investment in a business, structured through common stock, preferred stock, debt, warrants, options, etc. And they are largely willing to invest directly into a Latin American legal entity or into an offshore holding company. The point I'm trying to make here is that there is no set format in which that they invest. They're very flexible to adapt to the particulars of the situation. So what are the benefits of US private equity investment? The first benefit is that it gives opportunities to family-owned businesses to undergo change. So capital that can be used to buy out the equity of family members who want to no longer be involved in a business, an ability to monetize a part of your holding while still continuing to run a business, and to provide you with liquidity to pursue either organic growth opportunities or inorganic growth opportunities. Another benefit to be considered is that having a US private equity investor in your capital structure will give you access to debt and mezzanine capital on the best available terms in the US market. So through the relationships that the major US private equity firms have with banks in the United States and around the world, you'll get access to the lowest cost of capital available. And the other benefit, although this may sometimes be a little overblown, is that US private equity firms will negotiate service provider terms for their entire group using the buying power of the entire group of investee companies to obtain very favorable terms. So that it could include legal fees, accounting fees, and other third-party service provider fees. And then finally, the big opportunity that US private equity firms can bring to the table is access to a pipeline of global M&A opportunities. So if your business is interested in expanding globally, a US private equity firm will be able to source and develop those global opportunities for you. And finally, I would note that as long as the investment is performing well, US private equity firms will generally have a hands-off approach and leave you to run your business. It's only when things start to go not so well that they become more involved. And we'll get to that a bit later. So what are the downsides to having investment from a US private equity firm? Well, the first thing I would point out is that US private equity firms are very much focused on financial engineering. There will be US private equity firms that claim to have substantial operational expertise in particular industries. Sometimes that's true, sometimes that's not true. Often it's the case that they bring capital to the table and financial engineering capabilities, but I would be cautious about any claims that they have to provide you with operational expertise. You'll want to investigate that carefully before taking on board US private equity investment. Another key downside is that US private equity firms tend to have quite a short investment horizon. They will be looking to make an investment for 3 to 5 years, after which they will be looking for liquidity.
in the form of IPOs or a sale of the company. So most US private equity, most North American private equity firms have a quite short time horizon. There are exceptions to that, and particularly the pension funds that have developed direct private equity investing experience. So that includes the Canada Pension Plan, the Ontario Teachers Pension Plan, and investors like that. Investors like that will make an investment for much, much longer periods of time. If they're getting cash flow, they may be happy to make an investment in a company and hold it for decades. So one important thing to consider when selecting a private equity partner for your business is their investment time horizon and whether it matches your investment time horizon. One other note, some private equity firms will ask their investee companies to pay them management fees on an annual basis and transaction fees. When new M&A deals or debt financings are done, they'll ask for transaction fees. This is a trend that is declining in the US, and you should push back on it. And most times you will be successful if you say, I'm not willing to pay those type of fees. And finally, note that if everything's going well, I mentioned before, the private equity firm will take a hands-off approach. But of course, if the business underperforms, then the private equity firm and its representatives will become very deeply involved in the business and may take a shorter-term view on strategy than the founders and the family that owns the business. So now I'm going to talk a bit about what to think about before you would start a process to engage with a US private equity firm. Think very carefully before starting the process of getting your business ready for sale. And that's amount of time that you invest at the front end of a process will pay off at the back end of a process. So it will improve the credibility that you have with potential investors, and it will, make the process a lot smoother. In particular, and I'll go into that in more detail in the coming slides, but consider in particular making sure that you have the support or voting agreements from other shareholders who are not part of the family or family members who are not involved in the process. That will make everything go much more smoothly. So from a financial point of view, a private equity firm will expect to see 2 to 3 years of audited financials. You'll want to make sure that your business is appropriately ring-fenced, meaning if you have multiple businesses that are intertwined with each other and you only want the private equity firm invested in one division of the business, make sure that you have proper separated audited financial statements for that business before you begin engaging. And an audit from a Big Four accounting firm would be preferable. Many businesses that are seeking US private equity investment also commission a quality of earnings report before beginning the process to understand what should be discussed with the private equity firm about the issues around the earnings. And definitely you'll want to update your projections in your business plan and make sure that there is total alignment between the owners of the business and the managers of the business. Because as part of its due diligence, a US private equity firm will be testing those projections and business plan by seeing whether there's any difference of opinion between the executives of the business and the family owners of the business. Also ensure that your tax filings and payments and government filings and registrations are up to date, and make sure that you've analyzed your credit and loan agreements to understand how they would be impacted by a potential investment from a private equity firm. On the corporate side, this is general cleanup that you'll want to do again before engaging with a private equity firm. Make sure your group structure chart is up to date. Directors and officers have been identified for all of the proper entities, and the entities are in good formation and qualified to do business where they need to be. Likewise, you'll want to update your organizational documents, your stock ledgers, board and shareholder resolutions. To the extent that there are any shareholder loans between the family, the owners of the business, and the business itself, document those and update any arrangements that you have among your shareholders. So if you've got a joint venture,
make sure that all of that documentation is up to date. If you have non-family members that have rights that are triggered by a potential transaction, make sure that they have binding agreements in place so that you can drag them if necessary along with the transaction. From the point of view of employees, it makes sense to have employment agreements put in place with key executives, together with appropriate non-competes, NDAs with your employees. And if you're in the technology business, make sure that you have agreements with the employees that develop your intellectual property, making clear that what they develop for the business is owned by the business. These are all things that a US private equity firm will look at during their due diligence. And to the extent that you can clean these issues up before due diligence starts, you will be much better off as the process unfolds. Similarly, make sure that you have properly documented employee compensation and benefit plans in place, stock option plans, equity awards, to the extent that any exist, make sure that they're formally documented, and think about getting rid of any executives who are not part of the plans going forward. If there was a person that you were thinking about terminating, better to get that done before the process starts. And finally, think about putting in place a retention plan to keep employees in place while this process unfolds. From a legal point of view, one thing that will help your process is to settle any legal disputes that you can before you begin engaging with a private equity firm, so that you don't have to spend a lot of time explaining to the private equity firm your legal disputes. Have your outside counsel prepare a summary of your current litigation. Review your contracts and leases and make sure they're all up to date. Be prepared to discuss your legal compliance policies. This is definitely something US private equity firms will want to know. They'll want to look at your anti-corruption, anti-money laundering policies. They'll want to look at government contracts and government political relationships. So make sure that you're prepared to discuss those before you begin your process. And finally, to the extent that your business needs any government licenses or permits to operate, make sure they're up to date and understand whether or not they will be impacted by a potential transaction with a private equity firm. Choosing your team. So as you engage in this process, think about finding advisors that have experience in both representing entrepreneurs and families and owners of businesses, as well as having experience representing private equity firms, so that they understand both sides of the discussion. You'll have to consider whether you need a financial advisor for your transaction and whether you need an accounting and tax advisor for your transaction. If you are going to engage US advisors like a US investment bank, you should pay very close attention to the engagement letters that you sign with them. And it's a good thing to have legal counsel, outside legal counsel who's familiar with these issues, review your engagement letters before you sign them. Some features of US engagement letters for investment banks include an obligation to use the same advisor for future projects. This, for example, you see in many investment banking engagement letters. You hire Goldman Sachs to try to get a US private equity investment, and then you find out after the fact you've obligated yourself to use Goldman for a future IPO of the business. Clauses like that can and should be pushed back on. So there's no obligation to agree to those sort of things. And it's important that you have a good advisor giving you guidance on these engagement letters before you sign them. That also goes for fees. You should only be paying market terms for investment banking fees, clear scope of engagement, clear indemnification requirements, and understanding the conflicts language that US investment banks and accounting firms put into their engagement letters. So select a team internally to work on the process, and then you'll be expected to create a virtual data room of all your key documents, and your advisors can help walk you through that. So let me talk a bit about the typical
due diligence process that a US private equity firm will undertake. If your business is environmentally sensitive, you should expect that the US private equity firm will engage an environmental consulting firm to review the business. So the big ones like ERM, Environ, et cetera. They will also potentially, not every private equity firm does this, but some will run background checks on the family and the key executives in the business. And they will engage a private investigation firm like a Kroll to do this. And the private investigation firm will interview people that know you, people that do business with you, and they will, do all kinds of background checks and then write a report for the private equity firm. So be aware that that may take place if you engage in due diligence with a US private equity firm. They will, of course, do full legal, tax, and accounting due diligence. They will focus in particular on affiliate transactions. So where there are transactions between the family on the one hand, the business on the one hand, and family members or other related persons on the other hand, that will be closely examined to see whether those transactions are being done on arm's length terms. The private equity firm will take a hard look at the insurance. Particularly, they'll want to know that the company has state-of-the-art directors and officers insurance, E&O insurance, and environmental insurance. The private equity firm will look at all the material business contracts with customers, suppliers, landlords, et cetera. And the newest trend is for private equity firms to do ESG due diligence, environmental, social, and governance due diligence. So this will include a review of the social media history of not only the business, but also family members and key executives. They will also look for any past disputes, court cases, or controversies that the family or the business has been involved in, focusing specifically on reputational issues. Again, these are just things to be aware of and be prepared for. These are not deal breakers necessarily if there's a problem in the past, but it's just be prepared to be able to discuss past issues that the business or the family has had. So now I'm going to move and talk about what a US private equity firm will typically ask for as part of the investment in your company. So they will ask for representation on the board that's roughly commensurate with their percentage ownership of the business, and they'll ask for representation on subcommittees of the board. The US private equity firm will want to have a veto right over major corporate actions if they are in fact in a minority position. Things like changes to the capital structure, bringing in new investors, big M&A deals, and the hiring and firing of top executives. The US private equity firm will want regular reporting requirements. So usually that's a monthly financial reporting package, plus quarterly financial statements unaudited and audited annual financial statements within defined parameters of time. Not always these parameters that are shown on my slide, but within some defined parameters. You should certainly expect that the US private equity firm will want the founders and the family members to enter into a non-compete such that they will not compete with the business that the US private equity firm is investing in. But be aware that large US private equity firms are very reluctant to give non-competes themselves, in part because some of the very big ones like KKR, Apollo, Blackstone, et cetera, have so many different investing platforms and so many different groups pursuing different strategies that they have internal policies that just prohibit them from doing non-competes in their deals. And finally, keep in mind that US private equity firms will be looking for their returns in US dollars, and they may be entering into some sort of hedging for currency risk as part of their investment. So let's talk a bit about exit. I mentioned this before, but a typical US private equity firm will have a 3 to 5 year time horizon on their investment, at which point they'll want to try to monetize their investment. And that can happen in different ways. It can happen in potentially a sale
of its stake to a third party, triggering a sale process for the whole company, triggering a process to do an IPO, or a put right to sell the stake back to the company at some sort of fair market price valuation. These tend to be the most heavily negotiated provisions of any private equity deal, and you should have an expectation that the private equity firm will want a clear road to monetization of their investment. And if that's not something you're willing to do in a 3 to 5 year time horizon, then that will mean that there's a certain category of private equity firm that will not be willing to pursue that transaction. And finally, on the last page here, I have some pro tips. One I mentioned before: when you look for advisors, try to find an advisor who has worked on both sides of a private equity transaction, meaning represented both the private equity firms and family businesses. I think the people I've come across in my 25 years of experience who give the best advice in the world of private equity are ones that have been on both sides of the transactions. Avoid exclusive negotiations with private equity firms if possible. It is a classic US private equity firm strategy to enter into exclusive negotiations with a company about an investment based on a certain valuation, then to do deep due diligence, and once the diligence is done, to recut the purchase price to a lower valuation. Your leverage in terms of avoiding that is to run an auction process with multiple bidders, or to simply just avoid exclusivity, so there's always the threat of another bidder. But beware of US private equity firms asking for exclusivity. And the final point I would make is the use of representation and warranty insurance is highly developed in the US market, more so than it is in the Latin American market. US private equity firms making investments into companies in the US and abroad typically do so this day using rep and warranty insurance as opposed to and in lieu of indemnification protections from the sellers. So if you're negotiating a private equity investment with a US seller, you should push very hard for a deal in which none of the representations, warranties, or indemnities survive the closing. Instead, your position, you should push the private equity investor and say, go get yourself representation and warranty insurance. I will not give you any representations or warranties that survive the closing. So that is my presentation to give background on what to consider when thinking about investment from a US private equity firm. I will pause there and turn it back to Sergio to see if there are any questions. Yes, Tarun, thank you so much. This has been really great, and I think that it's a fantastic insight as to what the families can expect. There is, in fact, a question, and let me just read it to you. Can you please comment on the environment in the US for inbound investment or co-investments alongside with private equity firms from LATAM family offices? If you could comment on trends you've been seeing, COVID impact, potential reforms for the Biden administration, high multiples, and the new concept of adjusted EBITDA that has resulted in extremely high valuations of target companies. It would be appreciated. So as you can see, quite a comprehensive question, Tarun. So let me make a couple of observations about that. The first I would say is that the market for private equity investment in the United States is very, very hot right now. We saw a quiet period from about March through the end of April, early May of 2020, when COVID was first starting to cause shutdowns. But starting by late May of 2020, the market rebounded very quickly, and lots of private equity deals have been done in the period since, and the market today, a year later, still remains very busy. I think I've always thought that the key factor driving private equity
can really be boiled down to where interest rates are. And right now, obviously, interest rates are extremely low, as they have been for a long time. It remains very easy to raise debt capital to buy businesses in the United States. And I expect that to continue until such time as the Fed starts sending stronger signals that there will be an increase in interest rates. So for the time being, things remain very hot for all forms of private equity. Now, we've seen an interesting trend in US private equity investment in the last couple of years. And the trend is that there are more players making traditional private equity investments. So we've always had the big players like Apollo, KKR, Blackstone, Carlyle, et cetera, doing US private equity investing. But a bunch of other investors like family offices, like pension funds, are taking an increasing role in doing direct private equity investment. So while 10 years ago, pension funds in North America and family offices would put their money into KKR, and then KKR would do the investments for them, increasingly family offices are doing direct private equity investing themselves, and pension plans are doing direct private equity investing themselves. So a Latin American family office that wants to engage in direct investing in the United States is in a much better position to do that today than it has been historically, because targets and entrepreneurs and target businesses that want US private equity investment are much more receptive to doing deals with people that have longer time horizons on their investments than a typical large US private equity firm. It is very much a selling point when a family office shows up at an auction process and says, my investment is not a 3 to 5 year investment, but we are investing for a family and have an investment horizon that's in the decades. Same thing with the Canadian pension funds that have done exactly the same thing. They've been able to muscle their way into the US private equity market by saying, we have massive amounts of capital to invest, and we do not have a 5-year time horizon. We have a time horizon that's measured in decades. So I think the opportunities are very, very interesting in the United States. Now, let me just touch briefly on the Biden administration. I think the biggest question that's raised by the Biden administration coming into power, or I'm sorry, there's two big questions. The first question is going to be, will the Biden administration take a much more aggressive look at antitrust issues and deals? So the Biden administration has put in charge of antitrust enforcement a woman named Linda Khan that is known as being much more hawkish in terms of pursuing antitrust remedies, particularly in the tech industry. She's been a very vocal critic of Google and Amazon and what they've done. So we are expecting to see much more rigorous antitrust enforcement in the United States. The second thing is taxes. The Biden administration has not put forward a definitive tax plan yet, but everyone's expecting to see corporate taxes go up and a possible changing of the way that private equity is taxed in the United States. So as people are probably aware, gains on private equity investments are generally taxed at, for investment managers, are taxed at capital gains rates and not at ordinary income tax rates, which are significantly higher. That what some refer to as a loophole, the private equity loophole, may be closed by the Biden administration, which could have an adverse effect on private equity investing in the United States. So the two key things that we're looking at in the way of changes to the world of private equity driven by the Biden administration are, number one, increased antitrust enforcement, and secondly, potential changes to the US tax code, particularly around corporate taxation and the taxation of investment partnerships. Great. Well, thank you so much, Tarun. I think this has been great.
Let me now turn it over to Angela, who will introduce the next panel. Adelante, Ángela. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por la introducción. Ya trato de prender la cámara. Pero mientras tanto, luego de estas interesantes intervenciones de Munir y Tarum, queremos darle inicio a la tercera parte de este evento, en la que conversaremos sobre esa etapa siguiente a la que nos mencionaba Tarum, luego de poner la casa en orden, en el cual las empresas familiares entran en una transacción de fusiones y adquisiciones. Y para ese propósito tenemos 6 invitados que nos acompañarán en esta discusión. Los 6 tienen cosas en común, son socios de firmas líderes en sus respectivos países, enfocan su práctica profesional entre otras áreas adicionales a las de fusiones y adquisiciones, y tal vez lo más importante de todo, conocen de primera mano las particularidades y las necesidades de las empresas de familia cuando se involucran en el mundo de las fusiones y adquisiciones de las que nos hablaba Tarum hace un momento. Para darles una breve introducción, nos acompaña David Gutiérrez, socio de BLP en Costa Rica, quien lidera la oficina de representación de BLP en Madrid y la cual sirve de enlace entre Europa y Centroamérica. David ha dirigido transacciones de fusiones y adquisiciones y ha gestionado equipos de trabajo a lo largo de la región centroamericana. También se une a este panel Sergio Mikkelsen, quien además de comoderar este panel es el socio de Brigario Rutia y dirige la práctica de gestión de patrimonio, la cual se enfoca en las necesidades de las familias. Gracias a lo anterior, Sergio no solamente ha liderado gran parte de las transacciones más relevantes de fusiones y adquisiciones en el país, sino que también ha gestionado los intereses de las familias más prominentes de Latinoamérica. De Colombia, perdón. De la misma forma nos acompaña Jorge Ugarte, socio de Carey en Chile. Jorge es asesor recurrente de empresas familiares y grupos empresariales, no solamente desde la perspectiva de M&A, sino también estructurando sucesiones patrimoniales y brindando asesoría integral a los grupos controladores y a sus empresas operativas. También se une a este panel José Vizoso, socio de Galicia en México, quien ha actuado como asesor jurídico de inversionistas institucionales y de empresas locales e internacionales en adquisiciones complejas. Jorge también asesora a instituciones financieras en el otorgamiento de créditos en México. Asimismo, contamos con la participación de Diego Pérez, socio de Pérez Bustamante y Ponce en Ecuador, quien en el campo de fusiones y adquisiciones representa a compradores y vendedores en negociación, estructuración y ejecución de fusiones, joint ventures y adquisiciones de activos. Y por último, pero no menos importante, Jean-Paul Chabanet, socio de Rodrigo Elías Medrano en Perú. Jean-Paul asesora a clientes de varios sectores en los que es usual la presencia de grupos empresariales familiares, como son los sectores de retail, construcción, educación, transporte, entre otros. Bueno, desafortunadamente no he podido activar el video, pero esas son las cosas que ocurren en este tipo de eventos. Bueno, pero para que no perdamos tiempo en la discusión que estábamos esperando, luego de esta breve presentación, pues quiero proponerle a nuestros panelistas que centremos nuestra discusión en esos eventos en los que una familia o una empresa familiar decide involucrarse como vendedor en una transacción de fusiones y adquisiciones. Luego de haber puesto la casa en orden, como nos sugería Tarum hace un momento, las empresas en esta situación de vendedores se pueden enfrentar a muchas situaciones. Sin embargo, hay 2 que me gustaría centrar la discusión en este espacio. La primera es esos eventos de liquidez donde las empresas van a recibir un flujo de dinero que puede ser la retribución del esfuerzo de muchos años de trabajo conjunto, pero se enfrentan a esas decisiones de qué hacer con esos recursos, dónde los recibimos, en el país de origen, en otro país, si los vamos a invertir en la empresa, si se van a invertir en otro negocio, si se van a distribuir a los familiares, etc. Y otra circunstancia que es muy importante es estar preparados para traer a la mesa de negociaciones o de decisiones a un tercero que no conocen, ya sea un fondo de capital privado,
un family office, otra, digamos, empresa, y que tienen que acostumbrarse a esa nueva dinámica de tomar decisiones con un tercero. Entonces, digamos, con relación a ese primer reto que les mencionaba relacionado con los eventos de liquidez, me gustaría preguntarle a nuestros panelistas, en su experiencia, cuáles son las mayores preocupaciones que han visto en sus clientes, que son empresas familiares, y qué retos han encontrado en la estructuración de esos eventos de liquidez que mencionaba hace un momento. Quiero darle la palabra en primer lugar a Diego Pérez. Diego, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy. No, mil gracias, Ángela, y pues a nuestros amigos de Brigard por organizar este evento, y a todas las firmas amigas de gran nivel por acompañarnos ahora. Yo les diría que desde la perspectiva ecuatoriana, Ángela, hay tres factores a tomar en cuenta. El primero es el hecho de que Ecuador tiene una economía dolarizada, que incluye un impuesto a la salida de divisas, que en el fondo es una especie de peaje a la remisión de dólares fuera del Ecuador o a pagos fuera del Ecuador que se hagan con motivo de transacciones que tengan contacto con la jurisdicción ecuatoriana. Entonces, la dolarización, Ángela y amigos asistentes, tiene por lo menos tres efectos: que requiere una ingeniería tributaria y financiera de este tipo de transacciones, en particular cuando son joint ventures y no pues adquisiciones completas, muy sofisticada y muy cuidadosa. El segundo es el hecho de que al estar dolarizados ya desde hace 20 años, la ingeniería financiera también tiene que tener en cuenta unas tasas de interés de mercado, pero sumamente estables, lo cual vuelve atractivo a Ecuador para estas transacciones que se ven mucho. Y lo tercero es, yo te diría, Ángela y amigos, el tema de la ausencia de inflación de momento, en línea de lo que Munir pues argumentaba y nos enseñaba al principio del panel. Entonces, la primera idea clave aquí que yo quería transmitirles es no solo el hecho de que Ecuador es muy atractivo y muy activo de lado y lado para este tipo de transacciones, sino que la lógica transaccional se suele guiar por la dolarización de un lado. De otro lado, y quizá, Ángela, si me permites, entrando a dos de los campos muy importantes que Taron Stewart nos contaba hace pocos minutos. Es muy importante en el caso de grupos familiares locales, poniéndonos en esos zapatos. Lo que acá llamamos el hand-holding, es decir, ayudar a los grupos familiares locales a entender la lógica, no solo financiera, sino en nuestro caso legal, y los desafíos que incluyen tener un nuevo socio que pudiera de un lado ser agresivo, de otro lado que busque liquidez casi inmediata, y de otro lado que tenga una cultura profesional y legal más cercana a Nueva York que a Quito o a Bogotá, o a Zúrich o a Londres que a Quito o a Bogotá o Lima o Santiago. Es decir, poner a una familia a cohabitar pacíficamente y con la misma cultura profesional, con un fondo de inversión que busca liquidez, que probablemente va a buscar imponer un shareholders agreement muy afilado, que se niegue, por ejemplo, a pactar cláusulas de no competencia, que quiera hacer due diligence reputacional, o que quiera, por ejemplo, poner orden a lo que las familias consideran su práctica de negocios y el curso ordinario de negocios en familia, con otra lógica puede ser supremamente desafiante, Ángela. Y tercero, y para acabar y escuchar las opiniones del resto del panel, el tema de antitrust en Ecuador es sumamente importante y es un factor a tener en cuenta cuando se estructura, sobre todo el periodo entre firma y cierre
este tipo de transacciones. Al igual que mencionaba Tarun en el caso de Estados Unidos, en Ecuador hay una autoridad de competencia ya con mucho millaje. La ley de competencia en Ecuador fue implementada hace ya 10 años, que parezca increíble, con mucho conocimiento técnico respecto del mercado transaccional y con cierta agresividad técnica que lleva o puede llevar a cierta impaciencia tanto al fondo, en el ejemplo, como a la familia, que quieren pues cerrar rápido. La vigilancia del curso ordinario de los negocios, las condiciones típicas entre firma y cierre, las estructuras de hold separate o carve-outs que se pueden construir y el cálculo financiero y tributario, que periodos que pueden oscilar entre 3 o 4 meses en una transacción fase 1 o incluso 5 a 6 meses en transacciones más profundas de fase 2 y la impaciencia que eso pudiera generar, Ángela y amigos de panel y espectadores, yo diría que en la primera ronda son los temas a considerar en Ecuador. Diego, muchísimas gracias, muy interesante. Ahora me gustaría darle la palabra a Jorge Ugarte. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos hoy. Y me gustaría hacerte la misma pregunta que realicé al principio a todos los panelistas. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias a mis compañeros de panel y a todos los que están asistiendo a este interesante seminario. La verdad es que enfrentar un evento de liquidez producto de una operación de M&A es un desafío muy interesante para las familias empresariales. Y yo me atrevería a decir que hay dos temas bien relevantes que tener en cuenta. La primera alternativa, por supuesto el problema, que es un dulce problema, es qué hacer con el dinero que se ha obtenido por esta venta parcial de las acciones de la compañía. Y una primera alternativa es mantener ese dinero invertido en común entre todos los miembros de la familia. Y para estos efectos existe la institución del Family Office o bien del Multifamily Office. Ambas han tenido un desarrollo extraordinario en Chile durante los últimos años y han alcanzado un alto grado de sofisticación en materia legal, en materia financiera, en materia contable, y eso permite a las familias empresariales que enfrentan un evento de liquidez tener una amplia variedad de alternativas de inversión en distintos tipos de instrumentos financieros, tanto locales como extranjeros. Y desde ese punto de vista, nos ha tocado ver en el último tiempo que muchas familias empresariales están evaluando invertir al menos una parte de su dinero en jurisdicciones extranjeras, no solo en Chile, como siempre había sido tradicional, sino que también en jurisdicciones como, por ejemplo, Florida. Tenemos que recordar que Miami es un eterno favorito de todos los latinoamericanos. En jurisdicciones también como Delaware, que se caracteriza por un gran desarrollo en su ley de sociedades y en materias tributarias. Incluso me ha tocado ver en Texas, muchas veces para la constitución de sociedades o para la constitución de fondos de inversión, por ejemplo, en materias inmobiliarias. También me ha tocado ver en Canadá. Y en el ámbito europeo, Luxemburgo es una jurisdicción que representa muchos atractivos para las familias empresariales. Hay algunos incluso que han establecido un family office allá y tienen a la mano las jurisdicciones europeas como Irlanda, por ejemplo, que tiene un gran desarrollo en materia de fondos de inversión. Siempre se trata de jurisdicciones muy confiables, con instituciones muy seguras, muy sólidas, con leyes que incentivan la inversión, que protegen, que son amigables con el inversionista extranjero, ¿ya? Entonces, eso desde luego es una de las primeras decisiones que debe adoptar la familia empresarial en un evento de liquidez. Y hay una segunda alternativa que también es necesario tener en cuenta. Los protocolos familiares en general se centran en el bien común de la compañía familiar, y está muy bien que así sea, y trazan objetivos comunes y suponen que las empresas van a estar plenamente afiatadas a lo largo de toda su vida.
Pero también nos ha tocado observar que a veces hay miembros de la familia que legítimamente quisieran invertir por su cuenta o separar aguas. Entonces, me parece a mí que los eventos de liquidez son una buena oportunidad para aprovechar de satisfacer esa legítima intención de alguno de los miembros. Y en este sentido, creo yo que los protocolos familiares debieran tener una relativa flexibilidad. Es decir, siempre incentivar que el patrimonio se mantenga en común y privilegiar, diría yo, el bien común de la familia, pero también abrirse a la posibilidad de que haya algunos miembros que quieran invertir por su cuenta. Y desde este punto de vista me ha tocado ver que es muy efectivo que los protocolos familiares contemplen la posibilidad de una salida parcial, es decir, que uno de los miembros de la familia invierta una parte del dinero por su cuenta, pero que se mantenga respecto de lo demás en unión con, por ejemplo, sus hermanos o demás miembros de la familia. Y para ir terminando ya, y no se me pase el tiempo, creo que es una ventaja relevante porque hacer estos procesos de separación, ya sea total o parcial, cuando todo el dinero está invertido en la empresa familiar, es muy complicado, porque implica la liquidación de activos que son muy difíciles de vender, la eventual venta de acciones a terceros que quizás no se van a interesar en las acciones de la compañía, y por lo tanto podríamos caer en la coyuntura de que la propia compañía o incluso los otros miembros de la familia tuvieran que endeudarse incluso para comprar las acciones de este miembro de la familia que quiere partir. Entonces, desde ese punto de vista, me parece a mí que en plena armonía con el bien de la empresa familiar, también debieran los protocolos contemplar una relativa flexibilidad para aquellos miembros que quisieran invertir por su cuenta. Muchísimas gracias, Jorge. Jean-Paul, ¿tú qué opinas de este interesante tema que estamos discutiendo? Buen día a todos y gracias también por la invitación. En el caso peruano, claramente enfrentamos un reto nuevo a partir de lo que podría ser un escenario político y de políticas económicas distinto al que hemos tenido en los últimos 25 o 30 años. Y eso creo que de cara a un tema de un evento de liquidez, de planificación, digamos, del resultado de una eventual venta del negocio familiar, en fin, presenta ciertamente no solo niveles de incertidumbre bastante altos en este momento, sino que creo que también presenta la oportunidad de pensar un poquito más en aquellos aspectos que es necesario considerar. Uno claramente es, en este momento, por ejemplo, la eventual introducción de controles de divisas, de manera tal que lo que hasta este momento ha sido una constante en el Perú en los últimos 25 o 30 años, como decía, de la posibilidad de tener moneda extranjera en el Perú, de poder transar con moneda extranjera, la posibilidad de remitir esa moneda extranjera al exterior sin ningún tipo de restricciones, etcétera, podría cambiar y en consecuencia ahí hay un primer espacio de planificación que con las eventuales restricciones que se tengan, habría que considerar. Otro escenario que se está viendo con alguna probabilidad, ciertamente, es el tema de la creación de impuestos al patrimonio o a la riqueza, y en consecuencia ese factor pasa a ser muy relevante también en términos de cuál es la planificación que el grupo familiar quiere tener con la liquidez que ha hecho, producto de una venta parcial o total del negocio. Entonces, poco mi mensaje aquí es claramente, enfrentamos en el Perú un escenario que probablemente abre la necesidad de mirar un poquito más allá de lo que normalmente o tradicionalmente habrían sido los aspectos que un evento de liquidez genera, y que en la medida de lo posible, cuanto más temprano en el proceso puedan ser analizados,
creo que mejor resultado pueden ofrecer de cara a tener, digamos, no solo un escenario de protección adecuado, sino también de diversificación, porque creo que ese factor hoy día, desde el punto de vista peruano, y en base al panorama que les comento, creo que va tomando mayor relevancia en el sentido de ofrecer a las familias peruanas que enfrentan un evento de liquidez la posibilidad de analizar una diversificación fuera de las fronteras peruanas y en esa medida, por supuesto, analizar una serie de aspectos que van desde familiarizarse con el destino de cualquier nueva inversión que quisieran hacer, pasando por los temas fiscales asociados a esa inversión, tanto en el país donde se realice la inversión, como los eventuales impactos que eso pueda tener a nivel fiscal, a nivel tributario en el Perú. De manera que son factores que abren, como digo, un espacio nuevo que vamos a tener que recorrer en este nuevo escenario. Por cierto, como decía Jorge, a nivel de planificación, de qué se quiere hacer, siempre hay las dos opciones que ya se han mencionado. Una es, oye, simplemente se distribuye el dinero y cada quien hace lo que más le parezca en términos de nuevas inversiones, de planificación, digamos, del manejo de su patrimonio. O claramente buscan continuar con la posibilidad de hacer inversiones a nivel de grupo, de familia, y ahí efectivamente trabajar con anticipación, digamos, probablemente mientras tienen el frente de eventual liquidez, están pensando en vender la empresa, en salir del negocio total o parcialmente. Creo que es importante que también al mismo tiempo trabajen en pensar un poco, en planificar un poco qué es lo que quisieran hacer y cómo quisieran hacerlo una vez que el evento de liquidez se haya producido. Creo que esperar a tener el dinero en la mano para recién ponerse a pensar en qué se puede hacer no es lo eficiente que uno quisiera desear. No quiero excederme en el tiempo, de manera que lo dejo ahí por ahora. Jean-Paul, muchas gracias. Y yo creo que mencionaste esa palabra de incertidumbre con la que sufrimos todos los que estamos participando en este evento, especialmente desde el último año y medio, pero en los últimos meses aún más intensa esta preocupación. No sé, Sergio, tú qué quieras agregar sobre el punto que estamos discutiendo. Mil gracias, Ángela. Yo voy a hacer exactamente lo que tú dijiste, y es enfocarme en qué pasa después de la transacción, particularmente de un evento de liquidez por ahora. Y ahí, en mi opinión, hay por lo menos 7 aspectos importantes que las familias deberían considerar. El primero de ellos, que ya ha sido mencionado, es cuál es la estructura de tenencia de los activos. Si los activos los van a recibir en su país de origen, si los van a recibir por fuera. Y la estructura, evidentemente, se vuelve importantísima desde el punto de vista fiscal, porque dependiendo de esa, dónde va a estar grabado. Entonces, la estructura desde el punto de vista fiscal es clave, y la sugerencia mía nuevamente es que antes inclusive de considerar una transacción de M&A, la estructura debe configurarse. Es decir, que cuando se llegue ya al planteamiento para el posible comprador o el posible socio, uno ya tenga clara cuál es la estructura que va a utilizar. En segundo lugar, y muy a tono con eso, ¿cuáles son las jurisdicciones? Y Jorge mencionaba algunas de las jurisdicciones, digamos, usuales para este tipo de transacciones, pero es muy importante considerarlas porque hay países donde ciertas jurisdicciones están vetadas, ¿sí? Y uno tiene que tener cuidado entendiendo dónde va a recibir los fondos, dónde va a tener, digamos, los activos para estructurarlo con tiempo. Por otra parte, ¿cuáles son los objetivos de la familia? Y también lo mencionaban, la familia se va a mantener unida, la familia va a separarse, van a tener un protocolo, van a tener un propósito unido que los mantenga como una familia,
a pesar de que ya no está la empresa. Es decir, esa diferencia entre la familia, el patrimonio y la empresa. Es muy importante tener esa visualización y en mi opinión allí es donde un protocolo o constitución de familia normalmente ayuda muchísimo a que las familias entiendan para dónde van. En cuarto lugar, lo que se llama el asset allocation, y es, yo estaba en un negocio, por ejemplo, el sector automotor, vendí ese negocio, quiero continuar allí, si voy a continuar, ¿cómo me afecta la cláusula de no competencia? Si voy a diversificar en otros sectores, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué piensa la familia en torno a cada uno de ellos? En quinto lugar, también muy importante y con un efecto sobre los impuestos clave, es cuáles son las nacionalidades que a mí me interesan. Es decir, si yo soy un colombiano, un peruano, un chileno, y de alguna manera quiero mitigar el efecto fiscal ahora que voy a ser, digamos, un inversionista pasivo, ¿debo continuar siendo de esa nacionalidad o debo optar por tener otra nacionalidad o puedo continuar con la nacionalidad pero teniendo la residencia en un país donde los impuestos sean más bajos? Luego ese punto de nacionalidad, bien para residencia, bien para pura nacionalidad, es sumamente importante. En sexto lugar, yo creo que para las familias también es muy importante el tema de la educación. Cuando uno mira cómo las familias crecen su patrimonio, claramente el patrimonio crece más en la medida en la cual yo tengo una empresa o un grupo de empresas organizado que generan, digamos, una valorización patrimonial y al mismo tiempo me reparten dividendos. El día que yo paso a ser un inversionista pasivo, me cambia esa estructura y la familia va a crecer más rápido que lo que crece el patrimonio, generándose una brecha. ¿Cómo logro yo llenar esa brecha y mantener, digamos, la estabilidad de la familia? A través de la educación. Que la familia sepa que ese es un patrimonio que tienen allí como un resguardo, pero definitivamente no hay sustituto para la educación para el que quiere ser emprendedor. Y por último, también un poco lo que mencionábamos, si la familia decide continuar unida, ¿qué tipo de salida o qué tipo de liquidez se le puede dar a los miembros de la familia? Las generaciones van pasando, la gente va teniendo distintos intereses, la gente de repente quiere emprender y las familias deben tener lo que yo llamo unas válvulas de escape para que las familias puedan manejarlo de manera coherente y no afectar, por decirlo así, el futuro de la familia. Entonces, les dejo esos 7 punticos, esas 7 pildoritas y no me extiendo más, Ángela, en aras del tiempo. Muchísimas gracias, Sergio. Súper útiles esas píldoras. David, desde Centroamérica, ¿cuáles son tus comentarios sobre todos estos temas que hemos discutido? Bueno, gracias Ángela y gracias Sergio por la invitación. Tremendo evento. Gracias a Tarunia y a Munir por esas presentaciones y un privilegio y un gran honor compartir esta conferencia con mis colegas de tan prestigiosas firmas. Muy en la línea de lo que decía Sergio, quisiera hablar de lo que es un factor cultural cuando se da este evento de liquidez en la familia. Así es, primero, por supuesto, qué hacer con el dinero, ¿verdad? Acaban de recibir mucho dinero, entonces en Centroamérica en general la cultura de tener un family office o un multifamily office es incipiente. Algunos grupos muy grandes ya las tienen, pero la realidad es que los grupos que no son tan grandes y están vendiendo no lo tienen todavía. Entonces hay una oportunidad, digamos, de handholding, como decía, me parece que lo dijo Jean-Paul. Luego también tenemos el que hacer con ese dinero. Muchas de las inversiones o muchos de los resultados del evento de la venta, del flujo de dinero de la venta, es normal que se quede en Centroamérica. En particular, en el caso costarricense, es muy normal que la gente reinvierta ese evento de liquidez en negocios en Costa Rica, pero también, por supuesto, se está volviendo cada vez más normal tener a todos los asesores, a los usual suspects, a los Goldman Sachs, a los Santander, etcétera, que vengan aquí para brindar asesoría financiera y muchas veces parte de ese dinero llevárselo para afuera. También, como decía Sergio, el tema de nacionalidad aquí es importante. Mucha gente decide invertir parte de ese dinero en temas inmobiliarios o de otra naturaleza en lugares en donde les es cómodo, les son conocidos, Florida, Madrid, alguna jurisdicción estadounidense adicional, y esto es bastante normal que lo estemos viendo ahora. Hay una nota que quería comentar
que es el tema de la confidencialidad. O sea, no solamente es importante escoger el vehículo, el que decía Sergio, la estructura de la tenencia del activo, por un tema fiscal, por supuesto, pero también cada vez estamos viendo más el tema de confidencialidad. Por un tema de seguridad en algunos países centroamericanos, o sea, no es conveniente que la gente se entere que a esa familia le ingresó una gran cantidad de dinero. Y por otra parte también por un tema de evitarse molestias en jurisdicciones pequeñas como la de los países centroamericanos, en donde es muy probable que el primo pobre va a llegar a tocar la puerta del primo rico que acaba de recibir un montón de dinero para que le ayude en inversiones o que le haga un préstamo para alguna cosita. Entonces, ese aspecto de la confidencialidad es muy importante. Estamos viendo que se usa mucho en los vehículos, la entidad de tenencia de valores extranjeros españolas, pero también se puede hacer, digamos, las típicas jurisdicciones para esos efectos. Desde el punto de vista legal y financiero, no hay un problema con la dolarización o con el tema de la moneda o la dolarización de la transacción, porque en Salvador está la economía dolarizada, en Costa Rica en particular es un país de los pocos del mundo, si no el único, que hay una economía bimoneda totalmente, o sea, las transacciones se hacen en moneda local, colones, o en moneda internacional, dólares, sin ningún tipo de problema para efectos de pago, con lo cual eso no representa mayor inconveniente. Y luego el tema para el caso de Costa Rica en particular, hace poco fuimos admitidos en la OCDE, con lo cual esto nos ha obligado a modernizar una serie de legislación, incluyendo la legislación de competencia, incluyendo la legislación de responsabilidad de las empresas, la responsabilidad penal de las empresas. Y hay un tema que es interesante y es, al ser jurisdicciones pequeñas en Centroamérica, es relativamente normal o relativamente fácil poder hacer una búsqueda para poder mitigar el riesgo mediático o el riesgo reputacional a la hora de estar lidiando con cierto tipo de empresas o cierto tipo de personas. Aquí están empresas, y ya termino con esto, como Equifax o a otras más conocidas, así es que con base en eso se puede mitigar ese aspecto. David, muchísimas gracias. Y José, creo que te dejé la parte más difícil, que es poder cerrar esta ronda de preguntas. Muchas gracias, Ángela, y gracias a todos por estar aquí, por la invitación. Como decía David, un privilegio. Pues trato de ser breve, ¿no? Y no repetir. Hay algunas cosas que son similares. Y quisiera retomar un tema también que mencionaba David, que creo que es fundamental, que es el tema de confidencialidad por temas de seguridad, ¿no? Muchos de nuestros clientes pues no quieren que se sepa que han hecho líquido un negocio, y en ese sentido pues tenemos que compaginar obligaciones de divulgación por parte del inversionista en algunos casos, y en ese caso pues limitar lo más posible los datos sobre el monto que se pagó, e inclusive muchas veces la identidad de las personas que reciben el monto. Y por otro lado también, pues, como ustedes saben, pues muchas publicaciones de abogados y del sector de negocios, pues tienen interés en publicar esas operaciones, y ahí también tenemos que hacer bastante pushback para proteger precisamente, pues en muchos casos, inclusive la seguridad de nuestros clientes. En cuanto a los protocolos de familia, hemos visto que esto ha ido aumentando, ¿no? En la medida en la que se van dando más operaciones, las familias tienden a tener protocolos. Existen ya bastantes family offices en México, e inclusive pues desde hace algunos años nuestros clientes nos han ido pidiendo que hagamos estructuras para preservar el patrimonio a nivel de la familia y que se lleve a cabo la inversión de una manera ordenada. Y finalmente, para no extenderme, sobre el tema de los controles cambiarios, afortunadamente no existen controles de cambio actualmente en México. Los pagos pueden realizarse libremente en dólares o en pesos, tanto en México como en moneda, como cualquier otra moneda extranjera, precisamente fuera de México. Claramente las implicaciones fiscales pues estarán ahí, ¿no? En México la legislación fiscal es por residencia fiscal, y en ese sentido pues los impuestos se causarán independientemente de donde se lleve a cabo el pago,
pero sin limitación y sin un impuesto específico respecto de la salida de divisas. José, muchísimas gracias. Bueno, y pues ya nos estamos quedando un poco cortos de tiempo, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para que discutamos este segundo tema que les había mencionado al inicio, relacionado con esa situación de traer a un nuevo miembro a la mesa de decisiones y lo que implica esa dinámica de tener un tercero y cambiar la forma como operan las compañías. Les voy a pedir el favor que sean breves en sus respuestas para que podamos tener la intervención de todos los panelistas, pero sí me gustaría preguntarles a los panelistas qué particularidades trae en cada una de sus jurisdicciones la negociación de los acuerdos de accionistas o algún tema que nos puedan comentar que sea de relevancia. Me gustaría empezar por Jorge Ugarte. Y con mucho gusto, Ángela, muchas gracias. Desde luego, la llegada de un inversionista institucional, ya sea un fondo de private equity o algún gran fondo de pensiones canadiense, por ejemplo, o alguna gran compañía japonesa, imaginemos Mitsubishi, Mitsui, va a implicar para la familia un importante desafío desde el punto de vista cultural, ante todo, porque ellos están acostumbrados a hacer negocios de una determinada manera, a tomar decisiones de una determinada manera, y a proceder en general de una determinada manera. Y por supuesto que la participación de un inversionista institucional de este tipo representa un desafío relevante en términos de que ahora probablemente van a necesitar establecer mayores procedimientos, mayores requisitos para la participación de los miembros de la familia en los altos cargos ejecutivos. Van a tener que limitarse las operaciones con partes relacionadas que antes se desarrollaban con mayor libertad, van a tener que establecer quórums especiales para la adopción de decisiones, etc. Todo esto queda plasmado en pactos de accionistas que regulan el control de la compañía y pactos de accionistas que al mismo tiempo regulan la transferencia de las acciones. La familia siempre mantiene una importancia estratégica para el inversionista por su prestigio en la sociedad en la cual la empresa tiene que desarrollarse, por la confianza que inspira, por el conocimiento que tiene de los altos ejecutivos, por su experiencia en el manejo del negocio, etc. Entonces, un pacto que típicamente pide el inversionista institucional es que la familia se obligue a no enajenar sus acciones por un cierto tiempo. Y en Chile esa es una cláusula válida en la medida en que tenga una causa justificada y que dure por un cierto tiempo solamente. La causa justificada obviamente es que acá el inversionista necesita a la familia en la empresa para poder asegurar el mejor retorno de su inversión. En materia de toma de decisiones, y junto con establecerse quórums especiales a nivel de junta de accionistas y de directorio, es importante regular qué pasa si no se llega a un acuerdo. Y en ese caso, por supuesto, los pactos de accionistas establecen una serie de regulaciones para incentivar a que las partes lleguen a un acuerdo. Pero si no llegan a un acuerdo, entonces es importante establecer ciertas opciones de compra o venta de acciones. Si la familia empresarial es controladora de la compañía, probablemente va a reservarse un call option, es decir, en caso de empate y cumpliéndose todos los requisitos, una opción para la compra de las acciones del inversionista institucional. Y por el contrario, si es un accionista minoritario, entonces la familia empresarial se va a reservar el pacto inverso, que es un put option, es decir, una opción de venta en caso de empate o en caso de que el negocio no pueda seguir procediendo en la forma que se había pensado inicialmente. O bien, si ambas partes son 50 y 50, entonces están los famosos buy and sell options, es decir, una opción alternativa de compra o venta, en virtud de la cual podría la familia empresaria, por ejemplo, decir, mira, esto realmente no está funcionando y yo te compro tus acciones o bien tú me las compras siempre al mismo precio, etc. ¿Ya? Pero por supuesto muchas de estas cláusulas tienen aplicación solo en casos extremos y es importante que las familias las tengan en mente para las eventualidades en que puedan tener lugar. Eso para respetar el tiempo de mis queridos amigos.
Muchas gracias, Jorge. Sí, precisamente para eso estamos siempre los abogados, para pensar el peor escenario. Jean Paul, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, claramente desde la perspectiva peruana la ley da absoluta flexibilidad en términos de los acuerdos entre accionistas a los que puede llegar una familia que decide asociarse con alguien más, traer un inversionista a la compañía. Una pauta, sin embargo, que creo que es muy importante para quien decide o está en el proceso de analizar si le interesa traer un inversionista es, conviene traer a un fondo de private equity, por ejemplo, cuyo enfoque, como nos mencionaba Tarum, está asociado más bien a los resultados financieros, etcétera, al crecimiento de la compañía, y que normalmente apuntan a una eventual salida posterior en mejores condiciones, o la decisión pasa por más bien buscar un socio estratégico que conozca de la industria, que esté involucrado en el mismo rubro y que eventualmente pueda aportar desde otra perspectiva, por supuesto también probablemente desde el lado económico, pero puede aportar, digamos, al crecimiento de la compañía, al desarrollo del negocio desde la perspectiva del conocimiento, de un mayor conocimiento o de experiencia en otros mercados, etcétera, que también brinden, digamos, un aporte interesante a la compañía. Ese creo que es, digamos, una primera pauta de definición en términos de si se quiere o no traer a alguien a la mesa. La legislación peruana permite, y ese es quizás el siguiente aspecto a considerar, que los accionistas traten sus relaciones de la manera como consideran más apropiada, en la medida que no vayan en contra de una disposición legal mandatoria. Y en ese sentido, otro aspecto que creo que es importante considerar es, vamos a tener en la mesa a un socio y por supuesto queremos regular las relaciones con ese socio, y un poco como mencionaba Jorge antes, etcétera, los convenios de accionistas podrán considerar ciertas pautas de cara a la relación con ese nuevo socio. Pero creo que también es importante considerar que a nivel de la propia familia no necesariamente siempre hay las mismas visiones, los mismos intereses, etcétera. Y en consecuencia podría ser interesante pensar en un segundo nivel de acuerdo interno entre la familia, sea vía protocolo familiar o un convenio de accionistas o lo que fuera, que también regula las relaciones internas que lleven, digamos, a la formación de una, idealmente, decisión unívoca del grupo familiar frente al socio que viene a la mesa. Entonces, ese me parece que es un segundo tema interesante de considerar en un escenario de esta naturaleza. Por supuesto, como decía al inicio, los convenios de accionistas bajo la ley peruana prevén la posibilidad de establecer todo tipo de pactos, con la particularidad de que además esos pactos de accionistas pueden inscribirse en la matrícula de la sociedad, en el registro de accionistas, y en consecuencia ser obligatorios o convertirse en obligatorios para la propia sociedad, con lo cual las disposiciones, digamos, de ese convenio agregan un nivel adicional de seguridad en términos de ejecutabilidad del convenio. Creo que, en fin, temas generales, el tiempo no nos da para entrar a más detalle, pero encantado con cualquier pregunta, ¿no? Muchísimas gracias, Jean Paul. Cada jurisdicción siempre tiene sus propias particularidades. José, no sé, tú qué nos quieras comentar de México. Creo que empezaría por un tema general que creo que aplica a muchos de nuestros países, que es que si bien muchas veces hay clientes sofisticados y que han realizado muchas de estas operaciones, pues en muchísimos casos nuestra labor se vuelve más de psicólogos que de abogados. Y para lograr una transacción exitosa, nos toca a nosotros sensibilizar a nuestros clientes de qué es lo que pueden esperar, ¿no? Sensibilizarlos de qué significa tener un codueño en casa, ¿no? Cuando es una coinversión,
o en una compra total, qué es lo que va a suceder durante el proceso. Nuestros clientes son empresarios muy exitosos y saben manejar sus negocios muy bien, pero pues ellos en muchísimos casos no han visto una operación de estas y les puede causar muchísima ansiedad, ¿no? Entonces creo que esa función es muy relevante para muchos de los casos que nos toca ver en nuestra región. Por otro lado, y un tema muy específico es el tema de los derechos de preferencia. Explicar mecánicas de tag-alongs, drag-alongs y las circunstancias en las que se puede dar y la mecánica que esto implica respecto de la evaluación de los negocios, creo que es algo muy importante. En México y seguramente en otras jurisdicciones será el caso, si bien desde un punto de vista estrictamente legal un drag-along es válido y funciona, pues en la práctica no necesariamente se va a aplicar de una manera fluida y se requieren muchas veces establecer estructuras adicionales como puede ser la aportación de las acciones a un fideicomiso y algunas otras cosas parecidas. Muchísimas gracias, José. Y David, ahora te paso la palabra. Gracias, Ángela. Muy interesante el comentario de José sobre el tema de ser psicólogos, porque es absolutamente cierto. Y ahorita voy a comentar un par de cosas. En el tema legal, prácticamente lo mismo que decía José. En general tenemos un sistema muy abierto, muy flexible, muy versátil. Prácticamente que todo es posible en términos de acuerdos de accionistas, participación de extranjeros en sociedades, inversión de extranjeros sin ningún tipo de problema, garantías constitucionales para todo esto, el tag-along, el drag-along, el put, el call, toda esta cosa absolutamente, esos elementos son absolutamente normales y se pueden llevar a cabo contractualmente sin ningún tipo de barrera ni problema. Muy usual también usar el fideicomiso. Hemos visto una cosa muy interesante y es que del derecho de la acción se puede desmaterializar algunas cosas o escindir algunas cosas. Entonces se puede, por ejemplo, fideicometer el derecho de voto para hacer un voting trust, solamente el derecho de voto, y se puede dejar todos los demás derechos de esa acción con la acción misma. Entonces ahí hay mucho espacio para ser creativo y versátil sin ningún tipo de problema. Recomendación siempre, por lo menos por este lado del mundo, es tratar de registrar en el registro mercantil los aspectos clave del acuerdo de accionistas, porque eso es lo que le va a dar protección frente a terceros, obviamente hacia futuro. Esto es posible sin ningún problema, entonces eso es una recomendación que siempre damos, aun cuando estemos hablando de contratos con ley local o contratos de ley internacional que también son perfectamente ejecutables y válidos en el país. Muy normal la inclusión de cláusulas de arbitraje para evitar los procesos judiciales que son tan prolongados. Desde el tema cultural, y ahí donde José decía el tema de ser psicólogos, hemos visto dificultades, yo diría que con tres aspectos. El primero, gobernanza corporativa, ¿verdad? No hay una cultura de gobernanza corporativa, entonces cuando viene un inversionista, cuando viene un nuevo socio, siempre genera problemas. Esta es mi empresa, la empresa de mi abuelo, yo aquí hacía lo que quería y de repente ya no puedo, entonces eso genera frustración. Luego el tema de transacciones con partes relacionadas, son economías pequeñas, no es anormal estar viendo que las compañías hacen negocios con familiares, con el suegro, con los hijos, etcétera. Entonces eso siempre hay que ponerle mucha atención y hacerles entender que eso probablemente va a cambiar. Y luego para la participación de familia en la empresa, ¿verdad? Que no necesariamente siempre es la mejor gente la que está trabajando ahí, y eso culturalmente siempre genera dificultad establecer algún tipo de protocolo empresarial que evite esas cosas. Así es que esas son las barreras culturales que tienen relación con el tema legal. David, muchísimas gracias. Y bueno, le paso en esta oportunidad la responsabilidad de cerrar esta ronda de preguntas a Sergio. Mil gracias, Ángela. Yo quisiera, al igual que lo hice con los eventos de liquidez, cerrar con 6 pildoritas para que tengamos, digamos, como claridad de los distintos puntos que han mencionado Jorge, Jean-Paul, David y José. Y creo que en ellos, digamos, nos repetimos bastante, pero creo que en estos 6 buscaría resumirlos. Lo primero es
ver qué es lo que yo estoy buscando en ese nuevo socio. Estoy buscando dinero para darle liquidez a la familia. Estoy buscando fortalecer el gobierno corporativo, como mencionaba David. Estoy buscando traer tecnología que de otra manera no la podría conseguir. Estoy buscando crecer. Estoy buscando diversificar riesgo. Eso es muy importante porque de allí, si yo me voy con otra familia o me voy con un socio estratégico o me voy con un fondo de capital privado. En segundo lugar, la pregunta crítica es, ¿yo quiero vender control con ese nuevo socio o quiero retener el control? Y esto tiene que ver también mucho con la sensación que puede tener el patriarca o que pueden tener los miembros de la familia. En tercer lugar, si yo quiero retener el control, ¿cómo hago para tener lo que se denomina un path to control? Y ese path to control o paso hacia el control es muy importante, particularmente cuando estoy con un estratégico. Si estoy con un fondo de capital privado que está allí temporalmente, no es tan importante. Pero si yo estoy con otra familia que está metida igualmente en el negocio o con un estratégico que ese es realmente su core, allí sí tengo que considerar cuál es el paso al control. En cuarto lugar, y no abandono el porque ya lo mencionamos, es cuáles son las decisiones que para mí son críticas. Las capitalizaciones, las ventas, el nivel de endeudamiento, etc. En quinto lugar, muy importante, ¿qué quieren las futuras generaciones? No que se esté pensando en una generación, la segunda generación, que no tenga en cuenta lo que quiere la tercera generación y que llegue a un acuerdo con ese socio que realmente representa los intereses de esa segunda generación, pero que no tome en cuenta los de la tercera generación, y lo que estoy allí es cosechando un problema para esa tercera generación. Y por último, algo que mencionó también, que es muy importante, y es cuál es el horizonte de inversión que va a tener ese socio y qué es lo que yo quiero como familia. Entonces, creo que para la familia es muy importante hacerse esas 6 preguntas, responderlas antes de iniciar el proceso y, como decía David, buscar el abogado psicólogo que pueda acompañarlos en esta decisión tan importante para la familia. Ángela, hay una pregunta en el Q&A, creo que la puedes ver allí para que la formulemos igualmente. Claro que sí. Bueno, entonces aquí tenemos una pregunta, nos dicen, ¿cómo articular o estructurar un family office antes de recibir una inversión de un fondo de capital privado? ¿Y qué papel juega este en la negociación y en la fase después del cierre o post-deal? No sé, Sergio, si tú quieres tomar el liderazgo de esta respuesta. Perfecto. Pues mira, es una pregunta muy importante y como lo mencionaban varios, particularmente Jorge y quizás David, cada día estamos viendo más las oficinas de familia. Yo soy partidario que las familias de familia, las oficinas de familia existan, aun si yo no estoy considerando un JV o una transacción de M&A, porque la oficina de familia es realmente profesionalizar el manejo de la familia. Muchas familias ya han profesionalizado el manejo de sus empresas, pero no el de la familia en sí. No hay alguien que le ayude a la familia a manejar estos temas que hemos mencionado, que muchísimas veces son tan importantes. Y también, como lo mencionaba Jorge, hay varias de las familias, o tal vez David, hay varias de las familias que son las grandes familias que ya tienen su oficina de familia que les pueden manejar estos temas. Pero hay una solución alterna para las familias que no sean tan grandes o que no quieran incurrir en esos gastos, y es lo que se denomina los multifamily offices, que son oficinas de familia profesionales que atienden a más de una familia y que tienen el conocimiento para manejar muchísimos de estos temas. Pero allí hay que tener cuidado. Digamos que por lo menos hasta ahora los family offices en Latinoamérica están empezando a tener el nivel de sofisticación que mencionaba Tarun para poder negociar con un estratégico o con un fondo de capital privado. Hay muchas familias que ya tienen la oficina de familia hace bastante tiempo, pero estas oficinas de familia lo que hacen es más que todo supervisar las inversiones de la familia y otros tipos, como los seguros de la familia, como el patrimonio personal de la familia, ese tipo de cosas. Pero las familias no tienen un family office lo suficientemente sofisticado
para asesorarlos en M&A, y es allí donde, como lo mencionaba Tarun, es muy importante acompañar al Family Office de profesionales que conozcan el tema, banqueros de inversión, contadores, abogados, etc. Entonces yo diría que en general el consejo que daría, y en respuesta concreta a la pregunta, es: si soy una familia que tengo un tamaño suficiente, debo tener un Family Office para profesionalizar el manejo de la familia. Si la familia no es de un tamaño suficientemente grande para tener su propia oficina de familia, consideren tener un multifamily office. Bueno, Sergio, muchísimas gracias y muchas gracias a todos nuestros invitados. Creo que nos llevamos muchas ideas y muchos tips y píldoras y recomendaciones de esta interesante conversación. Ya estamos muy cerca de nuestra hora límite, entonces, Sergio, te paso la palabra para cerrar el evento. Bueno, pues yo diría que sobre todo agradecerle a los participantes. El tema es un tema bastante denso, como habrán visto, ¿sí? Pero la verdad que es un tema muy, muy relevante. Como yo le digo particularmente a mi esposa, que dice: pero ¿por qué te llaman los clientes los fines de semana? Les digo, es porque quizás esta sea la decisión más importante desde el punto de vista de una familia empresarial que vaya a tomar a lo largo de su historia como familia. Y de ahí que cuando uno puede planear estos temas con tiempo y asesorarse bien, va a tener un muy buen resultado. Entonces yo quisiera cerrar agradeciéndole a nuestros panelistas, a Tarun, a José, a David, Jean-Paul, Jorge y Diego, que desafortunadamente tuvo que salir, y Munir, que también tuvo que salir, porque creo que hemos logrado ilustrar, uno, cómo en este momento es muy importante para las familias considerar cómo pueden diversificar el riesgo. Dos, que al buscar diversificar el riesgo, consideren estos mecanismos. Los mecanismos de M&A, los mecanismos de JVs, en donde van a encontrar una solución estructural para un riesgo que de otra manera seguramente continuarían teniendo. Y tres, yo diría que como en todas las cosas, prepararse muy bien para poder evaluar quién quiero yo de socio o cómo quiero vender mi empresa, y sobre todo desde el punto de la vista de la familia no se acaba cuando vendo la empresa. La familia debería poder continuar y ojalá continuar en la región. Yo quisiera enfatizar que Latinoamérica es lo que es gracias a las familias empresariales tan relevantes que tenemos. Y el ideal es que esas familias se queden allí. Eso no quiere decir que no diversifiquen el riesgo, pero ojalá todas las familias puedan educarse por fuera, diversificar riesgo por fuera, pero volver y estar en Latinoamérica como su centro definitivo de negocios. Entonces es una invitación a todos los asistentes, a todas las familias, que continuemos creyendo todos en la región, que sigamos invirtiendo en la región, pero que lo hagamos de una manera responsable, no solamente con la generación actual, sino con las que vienen, y que procuremos en esa medida diversificar el riesgo y propender porque toda la región salga adelante. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a los asistentes, muchísimas gracias a los panelistas, y esperamos poder repetir este tipo de seminarios en una futura ocasión. Mil gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias, Hasta buen día. luego. Chao. Thank you.